45. La India. Ambivalencia del Sol. Ese sistema lo encontramos en la India. Surya es un dios védico de segunda categoría. En el Rig Veda le están dedicados unos 10 himnos, pero nunca llegó a ocupar una posición preeminente. Es hijo de Dyaus, pero se le llama también Ojo del Cielo, Ojo de Mitra y de Varuna. Tiene larga vista, espía al mundo entero. El Purusha Sukta nos dice que el Sol ha nacido del ojo de Purusha, el gigante cósmico, de suerte que cuando el hombre muere y su cuerpo y su alma se integran en el macrántropo cósmico, su ojo vuelve al Sol. Hasta aquí las hierofanías no nos revelan más que el aspecto luminoso de Surya. Pero ya en el Rig Veda aparece el carro del Sol tirado por un caballo, Etaka, o por 7 caballos. El Sol mismo es a veces un caballo semental, otras un pájaro, otras un buitre o un toro. Es decir, que el Sol revela también rasgos tónico-funerarios en la medida en que se acusan en él una esencia y unos atributos equinos. Esos rasgos aparecen claros en la otra variante védica del dios solar, Savitri, que muchas veces se identifica con Surya. Es psicopompo y conduce a las almas al lugar de los justos. En algunos textos confiere a los dioses y a los hombres la inmortalidad. Savitri hizo inmortal a Tvashtri. Su misión como psicopompo o hierofante, es decir, el que confiere la inmortalidad, es indudablemente un eco de los atributos que en esas sociedades primitivas correspondían al dios solar. Pero ya en el Rig Veda, y sobre todo en la especulación de los brahmanas, aparecen a la vez los aspectos tenebrosos del Sol. El Rig Veda dice que uno de sus aspectos es resplandeciente y otro negro, es decir, invisible. Savitri trae tanto la noche como el día, y él mismo es un dios de la noche. Hay algún himno que describe incluso su itinerario nocturno. Pero la alternancia de estas dos modalidades tiene además un alcance ontológico. Savitri es Prasavitani Bekana, el que hace entrar y salir, haciendo entrar y salir a todas las criaturas. Bergheim ha subrayado con razón el valor cósmico de esta reintegración. Savitri es, en efecto, Jagatoni Bekani, que hace entrar al mundo, fórmula que es todo un programa cosmológico. La noche y el día son hermanas, como los dioses y los demonios son hermanos. Los hijos de Prajapati son de 2 clases, dioses y asura. El Sol entra también en esta biunidad divina y en ciertos mitos muestra un aspecto ofídico, esto es, tenebroso, indistinto, es decir, diametralmente opuesto a su aspecto manifiesto. En el Rig Veda aparecen todavía vestigios del mito ofídico del Sol. En un principio carecía de pies, y Varuna le da pies para que ande. Es sacerdote asura de todos los devas. Esta ambivalencia del Sol se pone de manifiesto además en su conducta para con los hombres. Por un lado, es el verdadero generador del hombre, abro comillas, cuando el Padre lo lanza como una simiente en la matriz. De hecho, es el Sol quien lo lanza como simiente en la matriz. Ananda Kumaraswamy cita en este punto a Aristóteles. El hombre y el Sol engendran al hombre. Y a Dante, abro comillas, a los que el Padre dota de vida mortal, cierro comillas. Por otro lado, el Sol se identifica a veces con la muerte, porque devora a los hijos que ha engendrado. Kumaraswamy ha dedicado algunos trabajos muy brillantes a la articulación mítica y metafísica de la biunidad divina, tal como aparece formulada en los textos védicos y posvédicos. Nosotros hemos estudiado en nuestro mito de la reintegración la polaridad que se manifiesta en los ritos, en los mitos y las metafísicas arcaicas. Tendremos ocasión de volver sobre estos problemas en otros capítulos de esta obra. Nos limitamos por ahora a consignar que la ambivalencia primitiva de las hierofanías solares ha podido fructificar dentro de sistemas simbólicos, teológicos y metafísicos muy elaborados. Sería un error, sin embargo, creer que esas valorizaciones no son sino aplicaciones estereotipadas y artificiales de un simple mecanismo verbal. Las laboriosas interpretaciones y hermenéuticas escolásticas no hicieron sino formular en su propia terminología
los posibles valores de las hierofanías solares. Esos valores no pueden reducirse a una fórmula somera, en términos racionalistas, diríamos no contradictoria. Y prueba de ello es que el Sol puede tener distintos valores, por no decir valores contradictorios, incluso dentro de una misma religión. Vale el ejemplo de Buda, en su calidad de Chakravartin, el soberano universal, fue muy pronto identificado con el Sol, hasta el punto de que Senart, en un libro del que se habló mucho en el momento de su publicación, intentaba reducir la biografía de Sakyamuni en una serie de alegorías solares. La tesis estaba evidentemente expresada en forma demasiado absoluta, pero no deja de ser verdad que el elemento solar predomina en la leyenda y en la apoteosis mítica de Buda. Sin embargo, el Sol no siempre asume el papel principal, ni dentro del budismo ni en las demás místicas indias. La fisiología mística india, sobre todo el yoga y el tantra, atribuyen al Sol una región fisiológica y cósmica, opuesta a la de la Luna. Y las distintas técnicas de las místicas indias no tienden a obtener una supremacía de uno de los dos centros cósmicos fisiológicos sobre el otro, sino a unificar, o mejor dicho, a reintegrar los dos principios polares. Estamos ante una de las muchas variantes del mito y de la metafísica de la reintegración, una variante en la que la polaridad está expresada en la fórmula cosmológica Sol-Luna. Verdad es que todas estas técnicas místicas son patrimonio de una minoría muy reducida en comparación con la inmensa masa de la población india, pero esto no significa que representen una evolución con respecto a la religión de la masa, puesto que incluso en los primitivos, entre comillas, aparece esa misma fórmula de reintegración Sol-Luna. Lo único que de aquí se sigue es que las hierofanías solares, como cualquier otra hierofanía, solían tener valores muy distintos sin que en su estructura hubiera por ello una contradicción aparente. La supremacía absoluta de las hierofanías solares, concebida de manera unilateral y simplista, desembocó en los excesos de esas sectas ascéticas indias, cuyos miembros miran ininterrumpidamente al sol hasta quedar totalmente ciegos. Fórmula extrema de la sequedad y de la esterilidad de un régimen exclusivamente solar, es decir, de un racionalismo, en el sentido profano de la expresión, limitado y excesivo. En el punto opuesto está la descomposición por humedad y la transformación final del hombre en semillas, tal como se presenta en otras sectas que interpretan con el mismo simplismo excesivo los valores del régimen nocturno, lunar o telúrico. Un fatalismo casi mecánico lleva sin remedio a la ceguera y al desecamiento a quienes no valoran más que un solo aspecto de las hierofanías solares y empuja a una orgía permanente hacia la disolución y la regresión a un estado larvario a quienes se limitan exclusivamente al régimen nocturno del espíritu. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro humano.